En los Andes peruanos, en los pueblos remotos quechua hablantes, a más de 4.000 metros de altura, existe un miedo más antiguo que el Dios cristiano. No es el miedo a la pobreza, ni a la policía, ni a los terroristas. Es el miedo al pistaco. La leyenda, susurrada durante siglos, describe a un monstruo. Un hombre alto, a menudo blanco o mestizo, que caza en los caminos solitarios. No te roba el dinero. No te quita la vida por placer. Te quita la grasa. La leyenda dice que el pistaco te corta en pedazos y extrae tu grasa corporal, la grasa humana, para venderla. ¿Venderla a quién? A las industrias de las ciudades, a los extranjeros, que la usan para lubricar sus máquinas infernales, para hacer cosméticos de lujo, o incluso, para combustible de aviones. Para los forasteros, es folclore. Una superstición de campesinos. Un cuento para asustar a los niños. Pero en 2009, en la selva alta de Huánuco, Perú, esta leyenda ancestral se estrelló contra la realidad del siglo XXI de la forma más grotesca posible. Cuando la policía comenzó a encontrar cuerpos desollados, vaciados, se dieron cuenta de que no estaban cazando a un asesino común. Estaban cazando al pistaco. Bienvenidos a los archivos del abismo. Lo que están a punto de escuchar es el expediente de uno de los casos más bizarros de la historia criminal moderna, el caso de los sacagrasas. Antes de abrir este archivo, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad, desde qué país, nos acompañan en esta vigilia. El abismo, a veces, es una leyenda que cobra vida. Comencemos. En noviembre de 2009, el mundo entero se paralizó ante una conferencia de prensa surrealista en Lima, Perú. El general Félix Murga, un alto mando de la Policía Nacional, se paró frente a un enjambre de cámaras. Sobre la mesa, frente a él, no había armas ni paquetes de cocaína. Había varias botellas de plástico, parecidas a las de gaseosa, refrigerante, llenas de un líquido espeso y amarillento. El general Murga, con una seriedad absoluta, anunció la captura de una banda criminal. Pero su crimen no era el narcotráfico. Su crimen, dijo, era el asesinato sistemático de docenas de campesinos para extraer su grasa corporal y venderla en el mercado negro internacional. El precio, según la policía, $20.000 el galón. Los sacagrasas eran reales. La noticia explotó. Fue una locura mediática. ¿Era esto verdad? ¿Una banda de asesinos que traficaba con grasa humana para la industria cosmética europea? ¿O era una cortina de humo? Una fabricación policial tan extraña que rayaba en lo absurdo, para tapar otros escándalos. Este documental de Archivos del Abismo analizará las dos caras de este expediente. Investigaremos los crímenes reales, los cuerpos encontrados, las confesiones de los miembros de la banda. Pero también nos sumergiremos en la histeria colectiva, en el pánico del pistaco que paralizó la región, y en la pregunta que, una década después, sigue sin respuesta. ¿Fue el caso de los sacagrasas el descubrimiento de un horror ancestral, o la estafa policial más bizarra del siglo? Para entender el pánico que se desató en Perú en 2009, primero debemos abrir un archivo mucho más antiguo. Un expediente que no se encuentra en ninguna comisaría, sino en la memoria colectiva de un pueblo. Debemos hablar del pistaco. En la cosmovisión andina, el pistaco no es un simple hombre del saco o un cuco para asustar a los niños. Es una entidad real, tangible, y la encarnación de un miedo histórico profundo. La palabra misma, pistaco, viene del verbo quechua pistay, que significa degollar, cortar en pedazos, carnear. La leyenda, que data de hace siglos, describe a un monstruo que casi siempre es un forastero, un hombre blanco o mestizo, a menudo alto y barbudo, que vaga por los caminos solitarios de la sierra. Su objetivo son los campesinos indígenas, los viajeros solitarios. Los ataca en la oscuridad, los lleva a una cueva o un lugar aislado, y allí, con un cuchillo especial, los beneficia como a ganado. Pero el pistaco no mata por placer sádico, ni roba por oro. Mata por una sola cosa, la grasa humana. La leyenda dice que él extrae la grasa de los cuerpos de sus víctimas, la derrite, y la almacena. Esta grasa, sebo humano, es considerada un producto de un poder inmenso. El miedo al pistaco es, en esencia, un miedo a la explotación colonial. Los historiadores trazan el origen del mito a la llegada de los conquistadores españoles. Los indígenas,
Al ver a estos hombres barbudos y violentos, y al no entender sus costumbres, crearon una explicación para su crueldad. Los primeros pistacos eran los propios conquistadores, que, según los rumores, usaban la grasa de los indígenas asesinados para curar sus propias heridas o para lubricar sus armaduras y arcabuces. La grasa humana era el combustible literal de la máquina de guerra colonial. Con el tiempo, el mito evolucionó, pero el núcleo permaneció intacto. El hombre blanco o el mestizo de la ciudad siempre roba la vitalidad del indígena rural. En el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, la leyenda mutó. Ya no usaban la grasa para curar heridas, sino para lubricar la maquinaria de las fábricas y los trenes. Era, de nuevo, la metáfora de la modernidad alimentándose de la vida del campesino. En el siglo XX, la leyenda volvió a cambiar. La grasa era para la industria cosmética de lujo en Europa, para hacer jabones finos y perfumes caros. Y más recientemente, en la era de los viajes aéreos, se decía que la grasa era un lubricante especial, de alto rendimiento, para los motores de los aviones. La forma cambia, pero el fondo es el mismo. El mundo exterior, el mundo desarrollado, literalmente consume al indígena para mantener su progreso. Esto no es solo un cuento de terror. Es una narrativa de opresión económica y racial. Para el campesino en Huánuco o Ayacucho, el pistaco es una explicación real para la desaparición de personas, para la presencia de forasteros, ingenieros, mineros, turistas, en sus tierras, y para la sensación constante de que sus vidas valen menos, que son solo materia prima. El pistaco es el terror a ser deshumanizado, a ser reducido a un simple recurso natural. Es un miedo tan profundo que, incluso en el siglo XXI, dicta el comportamiento. Los campesinos evitan viajar de noche. Desconfían profundamente de los extraños que hacen demasiadas preguntas. Y desconfían, sobre todo, de cualquier cosa que amenace el cuerpo, como las donaciones de sangre o las campañas de vacunación, vistas a veces como un truco del pistaco para obtener la vitalidad de la gente. Fue en este contexto, en la región selvática de Huánuco, un lugar donde la leyenda del pistaco es particularmente fuerte, que los eventos de 2009 comenzaron a desarrollarse. Huánuco es una zona de transición entre los Andes y la Amazonía. Es una tierra de nadie, montañosa, de difícil acceso, y durante décadas, una zona roja controlada por los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso, más recientemente, por los carteles del narcotráfico. Es un lugar donde la ley oficial de Lima apenas llega. Un lugar donde la desaparición de un campesino pobre rara vez se investiga. Durante 2008 y 2009, los rumores en los pueblos de Huánuco y Pasco se intensificaron. La gente hablaba. Un primo desapareció en el camino a Tingo María. Un vecino se fue a trabajar al campo y nunca volvió. Los cuerpos, o partes de ellos, comenzaron a aparecer. Pero no eran cuerpos normales. Estaban vaciados, desollados, sin grasa. Para la policía de la comisaría local, esto era inexplicable. ¿Un nuevo tipo de ajuste de cuentas del narcotráfico? ¿Un animal salvaje? Pero para la población local, la respuesta era obvia. El pistaco había vuelto. El pánico era real. La gente se negaba a salir de sus casas después del atardecer. Los comerciantes cerraban temprano. El miedo ancestral se había materializado. Y lo que la policía estaba a punto de descubrir, o al menos, lo que anunciarían que habían descubierto, era tan grotesco, que haría que la leyenda del pistaco pareciera una simple crónica de sucesos. Para entender el pánico que se desató en Perú en 2009, primero debemos abrir un archivo mucho más antiguo. Un expediente que no se encuentra en ninguna comisaría, sino en la memoria colectiva de un pueblo. Debemos hablar del pistaco. En la cosmovisión andina, el pistaco no es un simple hombre del saco o un cuco para asustar a los niños. Es una entidad real, tangible, y la encarnación de un miedo histórico profundo. La palabra misma, pistaco, viene del verbo quechua pistay, que significa degollar, cortar en pedazos, carnear. La leyenda, que data de hace siglos, describe a un monstruo que casi siempre es un forastero, un hombre blanco o mestizo, a menudo alto y barbudo, que vaga por los caminos solitarios de la sierra. Su objetivo son los campesinos indígenas, los viajeros solitarios. Los ataca en la oscuridad, los lleva a una cueva o un lugar aislado, y allí,
con un cuchillo especial, los beneficia como a ganado. Pero el pistaco no mata por placer sádico, ni roba por oro. Mata por una sola cosa, la grasa humana. La leyenda dice que él extrae la grasa de los cuerpos de sus víctimas, la derrite y la almacena. Esta grasa, sebo humano, es considerada un producto de un poder inmenso. El miedo al pistaco es, en esencia, un miedo a la explotación colonial. Los historiadores trazan el origen del mito a la llegada de los conquistadores españoles. Los indígenas, al ver a estos hombres barbudos y violentos, y al no entender sus costumbres, crearon una explicación para su crueldad. Los primeros pistacos eran los propios conquistadores, que, según los rumores, usaban la grasa de los indígenas asesinados para curar sus propias heridas o para lubricar sus armaduras y arcabuces. La grasa humana era el combustible literal de la máquina de guerra colonial. Con el tiempo, el mito evolucionó, pero el núcleo permaneció intacto. El hombre blanco o el mestizo de la ciudad siempre roba la vitalidad del indígena rural. En el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, la leyenda mutó. Ya no usaban la grasa para curar heridas, sino para lubricar la maquinaria de las fábricas y los trenes. Era, de nuevo, la metáfora de la modernidad alimentándose de la vida del campesino. En el siglo XX, la leyenda volvió a cambiar. La grasa era para la industria cosmética de lujo en Europa, para hacer jabones finos y perfumes caros. Y más recientemente, en la era de los viajes aéreos, se decía que la grasa era un lubricante especial, de alto rendimiento, para los motores de los aviones. La forma cambia, pero el fondo es el mismo. El mundo exterior, el mundo desarrollado, literalmente consume al indígena para mantener su progreso. Esto no es solo un cuento de terror. Es una narrativa de opresión económica y racial. Para el campesino en Huánuco o Ayacucho, el pistaco es una explicación real para la desaparición de personas, para la presencia de forasteros, ingenieros, mineros, turistas, en sus tierras, y para la sensación constante de que sus vidas valen menos, que son solo materia prima. El pistaco es el terror a ser deshumanizado, a ser reducido a un simple recurso natural. Es un miedo tan profundo que, incluso en el siglo XXI, dicta el comportamiento. Los campesinos evitan viajar de noche. Desconfían profundamente de los extraños que hacen demasiadas preguntas. Y desconfían, sobre todo, de cualquier cosa que amenace el cuerpo, como las donaciones de sangre o las campañas de vacunación, vistas a veces como un truco del pistaco para obtener la vitalidad de la gente. Fue en este contexto, en la región selvática de Huánuco, un lugar donde la leyenda del pistaco es particularmente fuerte, que los eventos de 2009 comenzaron a desarrollarse. Huánuco es una zona de transición entre los Andes y la Amazonía. Es una tierra de nadie, montañosa, de difícil acceso, y durante décadas, una zona roja controlada por los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso, más recientemente, por los carteles del narcotráfico. Es un lugar donde la ley oficial de Lima apenas llega. Un lugar donde la desaparición de un campesino pobre rara vez se investiga. Durante 2008 y 2009, los rumores en los pueblos de Huánuco y Pasco se intensificaron. La gente hablaba. Un primo desapareció en el camino a Tingo María. Un vecino se fue a trabajar al campo y nunca volvió. Los cuerpos, o partes de ellos, comenzaron a aparecer. Pero no eran cuerpos normales. Estaban vaciados, desollados, sin grasa. Para la policía de la comisaría local, esto era inexplicable. ¿Un nuevo tipo de ajuste de cuentas del narcotráfico? ¿Un animal salvaje? Pero para la población local, la respuesta era obvia. El pistaco había vuelto. El pánico era real. La gente se negaba a salir de sus casas después del atardecer. Los comerciantes cerraban temprano. El miedo ancestral se había materializado. Y lo que la policía estaba a punto de descubrir, o al menos, lo que anunciarían que habían descubierto, era tan grotesco, que haría que la leyenda del pistaco pareciera una simple crónica de sucesos. El pánico por el pistaco que se apoderó de Huánuco en 2009 no era solo una histeria folclórica, tenía consecuencias económicas reales. Los campesinos se negaban a ir a sus campos. Los mercados cerraban antes del atardecer. El transporte entre los pueblos se paralizó. La región, ya de por sí pobre y golpeada por el narcotráfico, estaba siendo estrangulada por el miedo.
La policía local, la Dirección de Investigación Criminal, DIRINCRI, de Huánuco, se encontraba bajo una presión inmensa. Tenían que detener el pánico. Y para detener el pánico, necesitaban un culpable. No buscaban a un monstruo mítico. Buscaban a la persona o personas responsables de las desapariciones y los cuerpos mutilados que habían aparecido. La investigación, sin embargo, era un caos. Huánuco y la cercana Tingo María son parte de la Selva Alta, una zona geográficamente impenetrable, famosa por ser el corazón del cultivo de hoja de coca y un corredor histórico del grupo terrorista Sendero Luminoso. En esta región, la violencia es el idioma común. Las desapariciones y las fosas comunes no son una novedad, son, trágicamente, parte del paisaje. Pero los cuerpos que estaban apareciendo eran diferentes. No eran ejecuciones típicas de narcotraficantes, un tiro en la nuca. No eran víctimas de Sendero, cuerpos dinamitados o con carteles. Eran algo más. Los cuerpos, como el de Abel Matos, un campesino desaparecido en septiembre, estaban desollados, vaciados de toda su grasa torácica y abdominal. El modus operandi era extraño, ritualista, y no encajaba con ningún perfil criminal conocido. La policía, perdida en un mar de leyendas de pistacos y violencia de carteles, finalmente obtuvo una pista. Pero la pista no vino de un análisis forense de alta tecnología. Vino de la forma más antigua, un informante. Un soplón en una cantina de Tingo María escuchó a un grupo de criminales locales, borrachos, jactándose. No se jactaban de un gran robo de cocaína. Se jactaban de un negocio nuevo y fácil. Se reían de los cholos, término despectivo para los indígenas, y de lo fácil que era sacarles el aceite. Y hablaban de contactos en Lima que pagaban miles de dólares por la grasa. El informante, probablemente a cambio de clemencia en sus propios delitos, le pasó el dato a la policía. El nombre del líder de esta banda era Hilario Cudeo. Cudeo no era un desconocido. Era un criminal de poca monta, un ratero, conocido por asaltos menores y tráfico de drogas a pequeña escala. Era el perfil perfecto. La policía organizó una redada. A principios de noviembre de 2009, Hilario Cudeo y varios miembros de su banda fueron arrestados. Para la policía, era un éxito local. Habían atrapado a la banda que, probablemente, estaba detrás de los asesinatos de campesinos. Pero no tenían idea de la caja de Pandora que estaban a punto de abrir. Durante el interrogatorio, Hilario Cudeo, un hombre curtido en la violencia local, se enfrentó a la policía. Al principio, negó todo. Sí, era un ladrón, pero no un asesino. Pero los detectives lo presionaron. Le hablaron de las desapariciones, del pánico del pistaco. Y aquí, en esta sala de interrogatorios en Huánuco, ocurre el giro que transforma un caso local en un escándalo internacional. No está claro si Cudeo dijo la verdad, o si fue un acto de desesperación, o si fue una genialidad de manipulación. Viendo que los policías estaban obsesionados con la idea de un monstruo, Cudeo decidió darles un monstruo más grande de lo que imaginaban. Confesó. Sí, dijo, él había matado a Abel Matos y a otros. ¿Por qué? Porque había una demanda. Dijo que él era solo un proveedor. Dijo que italianos en Lima, contactos misteriosos en la capital, estaban comprando la grasa. Los detectives, escépticos, preguntaron, ¿para qué? Para brujería. Y Cudeo soltó la bomba. No, dijo. Para cosméticos. En Europa. Dijo que la grasa humana era un ingrediente codiciado para cremas antiarrugas y que se pagaba una fortuna por ella en el mercado negro internacional. Y dio una cifra. Una cifra que se volvería mundialmente famosa. $20,000. Por galón. Los policías en la sala quedaron paralizados. Esto ya no era un asesinato ritual en un pueblo perdido. Esto era tráfico internacional de órganos y tejidos. Esto era una red global. Cudeo, viendo que había capturado su atención, continuó. Dijo que su banda era solo una de varias. Que había una red de sacagrasas por todos los Andes, proveyendo a estos compradores europeos. Había convertido su crimen sórdido en una conspiración global. La policía de Huánuco, que solo buscaba cerrar un caso de homicidio local, de repente creyó que había desmantelado a la banda de pistacos más grande de la historia. La confesión de Hilario Cudeo en la comisaría de Huánuco fue una bomba de tiempo.
Los detectives locales, acostumbrados a robos de ganado y violencia de narcotráfico, se encontraron de repente con una historia que parecía sacada de un guión de terror. Tráfico internacional de grasa humana para cosméticos. Era demasiado grande, demasiado bizarro. Inmediatamente, elevaron el caso. El expediente salió de la pequeña comisaría de Huánuco y aterrizó, como una granada, en los escritorios de la Dirección de Investigación Criminal, DIRINCRI, en la capital, Lima. Aquí, los altos mandos de la Policía Nacional del Perú, PNP, específicamente el general Félix Murga y el coronel Jorge Panizo, se enfrentaron a una decisión. Tenían en sus manos la confesión de una banda de criminales locales sobre un par de asesinatos. Podían tratarlo como eso, un homicidio local y grotesco. O podían creer la historia de Cúdeo. Podían creer en la red internacional, en los compradores europeos, en los $20,000 por galón. No está claro si realmente creyeron la historia, o si vieron en ella una oportunidad de oro. El Perú de 2009 enfrentaba serios problemas de imagen, corrupción, narcotráfico, la sombra persistente de Sendero Luminoso. El gobierno necesitaba un positivo. Necesitaba una victoria. ¿Y qué mejor victoria que desmantelar una red internacional de horror que confirmaba el antiguo mito del pistaco? Decidieron creerlo todo. Y decidieron presentárselo al mundo. El 19 de noviembre de 2009, la DIRINCRI convocó a una conferencia de prensa masiva en Lima. Invitaron no solo a la prensa local, sino a las agencias internacionales, Reuters, Associated Press, CNN, BBC. El escenario estaba listo para un espectáculo mediático. El general Félix Murga, el rostro de la Policía Nacional, se paró frente a un enjambre de cámaras. A su lado, el coronel Panizo. La sala estaba tensa. Los periodistas esperaban el anuncio de la captura de un gran capo de la droga o un líder terrorista. Lo que obtuvieron fue mucho más extraño. Con una seriedad absoluta, el general Murga anunció la desarticulación de una banda criminal conocida como los Sacagrasas. Y luego, soltó la bomba. Anunció que esta banda se dedicaba al secuestro, asesinato y descuartizamiento de campesinos en la selva alta, para extraer su grasa corporal. El silencio en la sala debió ser total. Pero la policía estaba preparada. Trajeron los props, la utilería. Los asistentes colocaron sobre la mesa, frente a las cámaras, las pruebas, varias botellas de plástico grandes, de gaseosa, refrigerante, llenas de un líquido espeso, turbio y de un color amarillento marrón. Grasa humana, dijo el general. Y junto a las botellas, fotos. Fotos horribles de los restos desollados de Abel Matos. La prensa se volvió loca. Los flashes explotaron. Murga continuó. Dijo que esta grasa era vendida a compradores internacionales, probablemente en Europa, por un precio de $20,000 por galón. Luego la cifra bajaría a $15,000. El propósito. La industria cosmética, dijo. Para la fabricación de cremas antiarrugas. La noticia explotó. Fue la historia más extraña del año. El mundo entero la recogió. Banda en Perú mata a personas por grasa para cosméticos, titulaba la BBC. Los pistacos son reales, gritaban los diarios locales. La historia tenía todos los elementos: horror ancestral, el pistaco, codicia moderna, la industria cosmética, y una crueldad de película de terror. El mundo, por un momento, creyó la historia. El impacto en Perú fue doble. Para la élite urbana de Lima, fue una vergüenza internacional, una guachafería, una ridiculez de mal gusto, que los hacía parecer un país de salvajes supersticiosos. Pero para la gente de los Andes, en Huánuco, en Pasco, en Ayacucho, no fue una sorpresa. Fue una validación. Su miedo ancestral era real. El pistaco no era una leyenda, era una banda criminal organizada. El pánico en la sierra se intensificó. Si la policía había atrapado a una banda, ¿cuántas más había? ¿Era seguro salir al campo? ¿Eran los médicos de las campañas de vacunación, en realidad, sacagrasas encubiertos? La histeria colectiva fue total. Pero mientras los tabloides del mundo se daban un festín y los Andes se paralizaban de miedo, los periodistas de investigación más serios comenzaron a hacer preguntas. Y la historia, tan espectacular como era, comenzó a desmoronarse por los bordes. ¿Grasa humana para cosméticos?
Los expertos de la industria cosmética en Europa y Estados Unidos fueron contactados. Su respuesta fue unánime: absurdo. La grasa humana no tiene propiedades antiarrugas especiales. Es solo grasa. Es mucho más barato, fácil y legal usar grasa animal, lanolina, por ejemplo, o aceites vegetales. Logística: ¿cómo se trafica un producto biológico crudo, como galones de grasa humana no refinada, desde Huánuco hasta París sin que se pudra? El precio: $20,000 el galón. Era una cifra sacada de la ciencia ficción. La historia, bajo el más mínimo escrutinio, no tenía ningún sentido. La policía peruana, que había buscado un golpe mediático espectacular, se encontró de repente en el centro de una controversia global, defendiendo una teoría que parecía una locura. El anuncio del general Murga en Lima fue un éxito mediático sin precedentes. Durante 48 horas, la historia de los sacagrasas fue la noticia más extraña y aterradora del planeta. Los tabloides británicos, los noticieros estadounidenses, todos repetían la misma frase: tráfico de grasa humana para cosméticos. La leyenda del pistaco se había globalizado. Pero esta fama instantánea fue precisamente lo que destruyó el caso. La historia era demasiado buena. Era demasiado sensacionalista. Y atrajo el tipo de escrutinio para el que la policía peruana no estaba preparada, el de los expertos. Mientras los reporteros de Nota Roja celebraban, los periodistas de ciencia y los editores de industria comenzaron a hacer llamadas. Contactaron a los gigantes de la cosmética en París, Nueva York y Milán. L'Oréal, Estée Lauder, todos. Les preguntaron: ¿es cierto que la grasa humana es un ingrediente codiciado para cremas antiarrugas? La respuesta fue unánime, y se puede resumir en una sola palabra: absurdo. Los portavoces de la industria explicaron, con una paciencia apenas disimulada, que no existe ninguna evidencia científica de que la grasa humana tenga propiedades mágicas antienvejecimiento. Es, simplemente, grasa. Explicaron que la lanolina, grasa de lana de oveja, el escualeno, de origen vegetal, y cientos de compuestos sintéticos eran infinitamente más baratos, más seguros, más estables y, sobre todo, legales. La idea de establecer una cadena de suministro criminal internacional, desde los Andes peruanos hasta un laboratorio en Europa, para obtener un ingrediente inútil, era, según sus palabras, ridícula y demente. El pilar de manda de la teoría policial colapsó en menos de un día. Luego, colapsó el pilar logístico. Los expertos en transporte y química forense intervinieron. ¿Cómo, exactamente, planeaba esta banda transportar galones de tejido biológico crudo, no procesado, a través del océano sin que se pudriera? La grasa humana, como cualquier tejido orgánico, se descompone rápidamente. Requeriría una cadena de frío sofisticada, refrigeración, contenedores especiales. Estábamos hablando de una banda de criminales rurales en Huánuco, no de un laboratorio de biotecnología. La historia de los $20,000 por galón también se evaporó. Era una cifra fantástica, inventada, diseñada para impresionar a la prensa. En el mercado negro real, el de órganos, por ejemplo, los precios son altos, pero lo que se trafica son riñones, córneas, no grasa. La espectacular teoría del general Murga se estaba desmoronando bajo el peso de la lógica básica. La prensa internacional, que un día antes lo reportaba como un hecho, ahora lo reportaba como una farsa. El pistaco se desvanece, titulaban. La policía peruana en ridículo. El gobierno peruano, que había esperado un golpe de imagen positivo, ahora enfrentaba una humillación global. El ministro del Interior tuvo que salir a dar explicaciones. La propia policía se retractó torpemente. El general Murga, el rostro del caso, fue duramente criticado. ¿Había sido un error de buena fe? ¿Se habían tragado la confesión de un criminal de poca monta? ¿O era algo más siniestro? Surgieron nuevas teorías. La más prominente fue la de la cortina de humo. Muchos analistas políticos en Perú sugirieron que el gobierno, enfrentando escándalos de corrupción y un resurgimiento de la violencia de Sendero Luminoso en la misma región de Huánuco, necesitaba desesperadamente una distracción. ¿Y qué mejor distracción que una historia de terror gótico? ¿Qué mejor que revivir el mito del pistaco para culpar a una banda internacional de asesinatos que, quizás,
eran en realidad ejecuciones políticas. Otros sugirieron que la policía local de Huánuco, infiltrada por el narcotráfico, inventó la historia para encubrir sus propios crímenes. La verdad, como siempre, parece ser una mezcla más sórdida de incompetencia y superstición. La investigación real, lejos de las cámaras de Lima, continuó. Y lo que encontró fue mucho menos espectacular, pero igual de trágico. Los asesinatos eran reales. Abel Matos y al menos otras 4 personas habían sido asesinadas y sus cuerpos mutilados. Hilario Cudeo y su banda eran los asesinos. Pero el motivo no era la industria cosmética europea. La verdad era que Cudeo y su banda, imbuidos del mismo folclore que el resto de la región, realmente creían que la grasa humana tenía valor. No para L'Oréal, sino para los curanderos y brujos locales. Creían que el sebo humano era un ingrediente mágico, usado para curar enfermedades, para ungüentos místicos, o para rituales de magia negra. Su plan no era venderla a París por $20,000, era venderla en un mercado místico subterráneo en Lima por unos cientos de soles. La policía, al escuchar tráfico de grasa, proyectó su propia fantasía de crimen internacional sobre un asesinato ritualista y local. Las botellas de grasa presentadas en la conferencia de prensa fueron analizadas. Los resultados fueron confusos. Algunas eran, en efecto, grasa humana. Otras eran grasa animal. Otras, una mezcla irreconocible. La cadena de custodia de la evidencia era un desastre. El caso espectacular de los sacagrasas se había evaporado. Lo que quedó fue la triste y sucia realidad. Un puñado de asesinatos brutales, cometidos por criminales supersticiosos en una de las regiones más olvidadas y violentas del país. El colapso de la teoría de los sacagrasas fue tan rápido y espectacular como su ascenso. En menos de 72 horas, la historia pasó de ser el descubrimiento del siglo a el ridículo del año. La prensa internacional, que primero había devorado la noticia con una fascinación morbosa, ahora se volvía contra sus fuentes. La Policía Nacional del Perú y el gobierno del presidente Alan García se convirtieron en el hazmerreír mundial. The Times de Londres publicó un editorial mordaz sobre la imaginación medieval de la policía peruana. The New York Times cuestionó la estabilidad del país, sugiriendo que el gobierno estaba usando mitos del siglo XVI para encubrir su incompetencia en la lucha contra el narcotráfico y Sendero Luminoso. La humillación fue total. En Lima, la élite urbana, siempre ansiosa por proyectar una imagen de modernidad y cosmopolitismo, se sintió profundamente avergonzada. Se burlaban de la grasa para cosméticos en los cafés de Miraflores. El caso se convirtió en sinónimo de guachafería, un término peruano para el mal gusto y la falta de sofisticación. El gobierno, sintiendo el golpe a su reputación internacional, intentó distanciarse del escándalo, dejando que los mandos policiales, como el general Murga, se llevaran toda la culpa. Parecía que el caso se disolvería en una nube de vergüenza burocrática. Pero mientras Lima y el mundo se reían, en los Andes nadie reía. En la sierra, en Huánuco, en Pasco, en Ayacucho, la noticia no fue recibida como una farsa. Fue recibida como una confirmación. Para el campesino quechua hablante, la parte de cosméticos europeos era solo un detalle moderno, irrelevante. Lo que escucharon fue que la policía finalmente admitía lo que ellos siempre habían sabido, que existían bandas organizadas que mataban gente para robar su grasa. El pistaco era real. Y ahora, tenía un nombre oficial, los sacagrasas. El efecto de la conferencia de prensa en la sierra no fue de alivio, fue de pánico masivo. Si la policía había atrapado a una banda en Huánuco, ¿cuántas más había operando en silencio? El miedo ancestral, ahora validado por las más altas autoridades de Lima, se convirtió en una histeria colectiva. Los pueblos andinos se cerraron. Los campesinos se negaron a ir a sus chacras, campos de cultivo, solos. Los mercados, que antes cerraban al atardecer, ahora cerraban a mediodía. El transporte entre las aldeas colapsó. Nadie quería viajar por esos caminos solitarios donde el pistaco podía estar esperando. Los niños fueron sacados de las escuelas. Los padres prohibieron a sus hijos jugar fuera de casa. Cualquier forastero se convirtió en un sospechoso inmediato. Los pocos turistas de aventura que se atrevían a ir a la región eran recibidos con hostilidad y piedras.
Incluso los médicos de las campañas de vacunación del gobierno fueron atacados, acusados de ser sacagrasas encubiertos, que usaban las jeringas para ablandar o robar la grasa de los niños. El gobierno peruano se encontró en una trampa de su propia creación. Por un lado, eran el hazmerreír del mundo por promover una teoría absurda. Por el otro, habían desatado un pánico interno que estaba paralizando económicamente una región entera. La policía local de Huánuco, ahora bajo el escrutinio de Lima, tenía que resolver el caso real que se había perdido bajo la fanfarria. Tenían a Hilario Cúdeo y su banda. Tenían los cuerpos mutilados. Si el motivo no eran los cosméticos, ¿cuál era? Los investigadores, obligados ahora a hacer el trabajo de verdad, tuvieron que volver a interrogar a Cúdeo. Y tuvieron que sumergirse en el mismo folclore del que habían intentado escapar. Tuvieron que empezar a tomarse en serio el mundo de los curanderos, los brujos y la medicina tradicional andina. Se vieron forzados a admitir que la respuesta no estaba en París o Milán, sino en los mercados místicos de la propia Lima, en lugares como el mercado de las brujas, donde la superstición y la realidad se mezclan de formas que la ciencia forense no puede explicar. El caso del sacagrasas se había convertido en un espejo grotesco que reflejaba la fractura más profunda del Perú, la brecha insalvable entre la Lima costera, moderna y occidental, y la Sierra Andina, antigua, mística y profundamente desconfiada. La policía había intentado resolver un crimen andino con una lógica europea, y el resultado había sido un fracaso espectacular. Ahora, tenían que resolverlo como realmente era, un crimen ritualista, local y motivado por la superstición. El caso de los sacagrasas se había convertido en una pesadilla de relaciones públicas para el gobierno peruano. La teoría de los cosméticos europeos estaba muerta, desacreditada por expertos internacionales y ridiculizada por la prensa. La histeria del pistaco paralizaba la Sierra Andina, mientras la élite de Lima se avergonzaba de la superstición de su propio país. Pero en medio de este circo mediático, un hecho innegable permanecía, como una roca en medio del humo. Los asesinatos eran reales. Hilario Cúdeo y su banda habían matado a Abel Matos y a por lo menos 4 personas más. Y sus cuerpos habían sido mutilados para extraerles la grasa. La policía, ahora desesperada por resolver el caso de verdad y limpiar su nombre, tuvo que descartar sus teorías grandiosas y volver a lo básico. Si el motivo no era una red internacional de cosméticos, ¿cuál era? Tenían que responder a la pregunta fundamental. ¿Por qué Cúdeo confesó esa historia tan fantástica? La respuesta era una mezcla de astucia criminal y superstición compartida. Cúdeo, un criminal de poca monta, probablemente inventó la parte de los italianos y los $20,000 para inflar su propia importancia. Era mejor ser visto como un engranaje en una mafia internacional que como un simple carnicero local. Pero la idea de que la grasa humana tenía valor, esa parte, Cúdeo y su banda la creían fervientemente. No la habían inventado. Era una creencia tan arraigada en la región como el mito del pistaco. Los investigadores de la Dirincri, ahora forzados a tomarse en serio el folclore, tuvieron que sumergirse en el mundo del curanderismo y la brujería local. Y allí encontraron la verdadera demanda. En los mercados místicos de Lima y otras ciudades andinas, la grasa humana o sebo de cristiano ha sido, durante siglos, un ingrediente codiciado. No para cremas antiarrugas, sino para la magia negra y la medicina tradicional. Los curanderos y brujos la utilizan para crear ungüentos supuestamente milagrosos. Se cree que puede curar la artritis, el reumatismo, la infertilidad o incluso, en sus usos más oscuros, que puede usarse para atar la voluntad de una persona o para realizar hechizos de riqueza. Un ungüento hecho con grasa humana, mezclado con hierbas y rezos, se considera un artículo de poder inmenso. Y la grasa de un pistaco, un blanco o mestizo, es considerada la más potente. Este era el mercado al que Cúdeo y su banda probablemente intentaban vender. No era una red internacional, era una red subterránea y local de superstición. El precio no era de $20,000, pero seguía siendo alto, quizás unos cientos de dólares por una pequeña botella, una fortuna para un campesino de Huánuco. Los crímenes no eran industriales, eran rituales. Eran grotescos. Eran, en esencia, la versión criminalizada y literal de la leyenda del pistaco. La banda de Cúdeo se había convertido en el pistaco,
cazando a sus propios coterráneos para vender su magia a otros. Esta nueva teoría era mucho más lógica, pero también más difícil de probar. Era un mundo de susurros, de códigos, donde nadie hablaría con la policía. Sin embargo, este giro del caso reveló la verdad de los asesinatos. La banda de Hilario Cúdeo, compuesta por él, su lugarteniente Faustino Ledesma y otros, eran criminales oportunistas. Se movían por las zonas rurales más aisladas de Huánuco y Pasco, donde la presencia policial era nula. Su modus operandi era aterradoramente simple. Buscaban a campesinos que caminaban solos por los senderos de la selva alta. Los emboscaban, los asesinaban, a menudo con machetes o armas de fuego rudimentarias. Y luego, en el mismo lugar, realizaban la extracción. No era una cirugía, era una carnicería. Desollaban el torso y el abdomen de la víctima, extraían los bloques de grasa y los derretían allí mismo, en ollas improvisadas sobre el fuego. El líquido resultante, ese aceite humano, era lo que vertían en las botellas de gaseosa, refrigerante, que la policía exhibió en Lima. Los cuerpos mutilados eran luego arrojados a barrancos o enterrados en fosas poco profundas, para que los animales y los elementos hicieran el resto. Era un crimen de una brutalidad inimaginable, motivado por una mezcla de codicia y superstición medieval. Los sacagrasas eran reales, pero su crimen no era la exportación, era el horror folclórico hecho carne. Eran pistacos modernos, cazando a su propia gente para vender su esencia en el mercado negro de la fe. Tras el colapso espectacular de la teoría de los cosméticos europeos, el caso de los sacagrasas se convirtió en una papa caliente que nadie en el alto mando de Lima quería tocar. La humillación internacional había sido profunda. El general Félix Murga y los altos oficiales que habían liderado la surrealista conferencia de prensa fueron silenciosamente reasignados o invitados a un retiro anticipado. El gobierno peruano solo quería que la historia desapareciera. Pero había un problema. Los asesinatos eran reales. Los cuerpos de Abel Matos y las otras víctimas seguían en la morgue. Y Hilario Cúdeo, junto con su banda, incluyendo a sus lugartenientes clave, Faustino Ledesma y Serapio Marcos, estaba en custodia, habiendo confesado los crímenes. No podían simplemente soltarlos. La justicia, aunque fuera local y sin fanfarria, debía seguir su curso. El caso fue devuelto de la capital, Lima, a la jurisdicción donde pertenecía, el Tribunal Provincial de Huánuco. El circo mediático internacional, por supuesto, no se molestó en seguirlo. ¿Un juicio por asesinato en un pueblo perdido de los Andes? Eso no era noticia. La historia fascinante había sido la del tráfico de grasa para L'Oréal. Sin eso, el caso era solo otro ejemplo de la violencia rural en Sudamérica. Y así, lejos de las cámaras, comenzó el verdadero juicio. El juicio de Hilario Cúdeo y su banda fue un asunto rápido, local y sórdido. La Fiscalía de Huánuco, ahora bajo una inmensa presión para cerrar el caso sin causar más vergüenza nacional, cambió la acusación. La espectacular narrativa de tráfico internacional de grasa humana fue eliminada por completo del expediente. Ya no se mencionaba a los compradores italianos ni los $20.000 por galón. La acusación se redujo a los hechos crudos e innegables: homicidio calificado, conspiración para delinquir y robo agravado. La confesión de Cúdeo, la parte donde admitía haber matado a Matos y a los otros campesinos, fue la pieza central de la evidencia. La defensa de Cúdeo fue patética. Intentaron retractarse de la confesión, alegando que habían sido torturados por la policía para admitir los crímenes y para inventar la historia de los pistacos, una ironía, ya que probablemente fue al revés. Pero la evidencia física, los cuerpos mutilados, contradecía su nueva inocencia. La fiscalía presentó un caso simple. Esta era una banda de delincuentes comunes, rateros y abigeos, ladrones de ganado, que habían decidido escalar su violencia. El motivo, según la nueva teoría oficial, era el robo. Mataron a los campesinos para robarles sus escasas pertenencias, dinero, herramientas, quizás ganado. ¿Y la mutilación? ¿La extracción de la grasa? La fiscalía lo trató como un acto de crueldad sádica, un intento de deshacerse de la evidencia o de asustar a la competencia, o quizás, admitieron a regañadientes, estaba ligado a supersticiones locales sobre brujería. Pero este punto fue minimizado.
El Estado peruano no iba a volver a tocar el tema del pistaco en un tribunal. El juicio fue rápido. En 2011, Hilario Cudeo y Serapio Marcos fueron sentenciados a 35 años de prisión. Faustino Ledesma recibió 30 años. Otros miembros menores de la banda recibieron sentencias menores. Para el sistema judicial, el caso estaba cerrado. Los asesinos de Abel Matos estaban en la cárcel. Justicia. Pero para los observadores más agudos, y especialmente para la población de Huánuco, el juicio fue una farsa. No resolvió nada. Dejó la pregunta más importante sin respuesta. ¿Por qué la grasa? Al negarse a abordar el motivo ritualista, al borrar por completo el aspecto folclórico del crimen para salvar la cara, el sistema judicial había creado un vacío. Habían condenado a los hombres, pero no habían explicado el crimen. Y en ese vacío, el mito del pistaco no hizo más que crecer. Para el campesino andino, la conclusión era obvia. La policía y los jueces de Lima eran tan incompetentes que ni siquiera entendían por qué habían sido atacados. O, peor aún, estaban encubriendo a los verdaderos compradores. Los italianos. La industria cosmética. Cudeo y su banda eran solo los peones, los chalanes, intermediarios. Los verdaderos pistacos, los ricos, los extranjeros, seguían libres. El juicio, en su intento de imponer una lógica occidental y racional a un crimen profundamente místico y local, fracasó en calmar el pánico. Solo lo confirmó. La banda de Cudeo no fue recordada como los asesinos de Huánuco. Siguieron siendo, y lo son hasta hoy, los sacagrasas. La narrativa espectacular de la policía, aunque falsa, había sido más poderosa que la aburrida verdad judicial. El expediente estaba cerrado, pero el archivo del abismo seguía abierto.